Brillaba una verdad incómoda en el aire cuando Isa Pantoja escuchó aquella frase que parecía atravesar todas las capas de silencio que llevaba años acumulando: Kiko quiere reconciliarse contigo. Su reacción no fue inmediata, ni explosiva, ni evidente. Fue un latido contenido, una punzada que la obligó a cerrar los ojos un instante, como si en ese breve parpadeo pudiera ordenar la avalancha de recuerdos que se le vino encima. Desde ese momento, su respiración se volvió más lenta, más densa, como si el ambiente mismo se transformara en un escenario del que no podía escapar, un escenario donde cada palabra, cada gesto y cada decisión había dejado cicatrices que todavía ardían. Ella estaba en un salón pequeño, luminoso, decorado con un gusto sencillo y cálido, lejos del ruido mediático que acostumbraba a perseguirla desde niña. La voz que le había dado la noticia aún vibraba en sus oídos, un tono neutro, casi prudente, como si quien se la transmitía temiera que la frase pudiera romper algo. Y quizás era así. Quizás esa frase tenía la capacidad de quebrar equilibrios, de despertar fantasmas, de reabrir heridas que nunca terminaron de cerrar. Isa dejó el móvil sobre la mesa, boca abajo, como si quisiera evitar que la pantalla volviera a iluminar una realidad que le incomodaba. Se levantó con lentitud y caminó hasta la ventana, dejando que la luz del atardecer le diera en la cara mientras trataba de descifrar qué era exactamente lo que sentía. Rabia no era. Al menos no solo. Tampoco tristeza. Era algo más complejo, más enredado, más profundo. Una mezcla de cansancio, nostalgia y desconfianza. Ese tipo de desconfianza que se hereda a fuerza de vivir demasiadas reconciliaciones fallidas, demasiadas promesas incumplidas, demasiados silencios fríos que se interponen como muros entre personas que deberían haberse querido de otra manera. Miró hacia la calle, a las personas que pasaban sin saber nada de ella, sin imaginar el peso de su apellido, sin imaginar el ruido interior que la acompañaba desde siempre. Y por un momento, solo uno, deseó tener esa vida anónima, simple, sin titulares que juzgaran cada paso. Pero la frase volvió a su mente: Kiko quiere reconciliarse contigo. Recordó entonces la última vez que se habían visto, la última vez que habían estado en el mismo espacio físico, intentando mantener una cordialidad artificial que se rompía con cada mirada esquiva. Recordó cómo él evitaba hablar de ciertos temas, cómo ella contenía preguntas que sabía que no tenían respuesta, cómo ambos fingían una serenidad que ninguno poseía. Era como si ambos hubieran aprendido a convivir con una especie de niebla emocional que les impedía acercarse. Y sin embargo, ahí estaba Kiko, o al menos su mensaje, pidiendo una oportunidad más. Isa suspiró y apoyó la frente en el cristal frío. Sentía una especie de vibración interna que la empujaba a pensar en todas las veces que él había dicho cosas que la hirieron, en todas las veces que ella decidió alejarse para proteger su estabilidad, en todos los intentos rotos que habían quedado esparcidos a lo largo de los años como piezas incompatibles. No podía ignorar nada de eso. No podía borrar lo que conocía. Pero tampoco podía negar que una parte de ella seguía queriendo que todo fuera diferente. Una parte que todavía buscaba, aunque no lo admitiera en voz alta, una conexión real con su hermano. El móvil vibró. Isa giró ligeramente la cabeza, pero no se movió. Sabía quién era. Sabía que la conversación inevitable estaba esperando al otro lado. Sin embargo, no quería responder desde el impulso, ni desde la rabia, ni desde la nostalgia. Quería pensar. Quería entender qué lugar ocupaba ahora esa petición en su vida. Quería saber si estaba preparada para volver a abrir una puerta que tantas veces había tenido que cerrar. Se apartó de la ventana, respiró hondo y tomó asiento en el sofá. El silencio del salón la envolvió como un abrazo que no sabía si necesitaba o temía. Mientras tanto, un torbellino de recuerdos seguía removiéndose dentro de ella. La infancia compartida,
las fotos antiguas donde ambos sonreían sin tensiones, los momentos en los que él la cuidaba con una ternura escondida entre bromas. Pero también los años más recientes, cuando el orgullo, las palabras duras y los malentendidos se convirtieron en montañas que parecían imposibles de escalar. Sabía que él no era perfecto, pero ella tampoco. Eso siempre había sido parte del problema. Ambos habían crecido con demasiadas expectativas y demasiado ruido alrededor. Finalmente, cogió el móvil. No respondió al mensaje. En lugar de eso, abrió una nota nueva. Necesitaba escribir, aunque no enviara nada. Necesitaba ordenar su mente. ¿Qué quiere realmente?, escribió. La pregunta quedó suspendida, iluminada por el brillo blanco de la pantalla. ¿Quería una reconciliación sincera? ¿Quería limpiar su imagen? ¿Quería sentirse mejor consigo mismo? ¿O simplemente había llegado a un punto de su vida donde la soledad lo arrinconaba y necesitaba volver a los orígenes? Isa sabía que su hermano llevaba tiempo en un laberinto emocional propio, luchando contra sombras que ella no podía combatir por él. Tal vez esta petición nacía de un intento real de arreglar lo roto. Pero también podía nacer del desgaste, del arrepentimiento tardío, del miedo a seguir perdiendo vínculos. Y ella no sabía todavía si quería, o si podía, cargar con esa responsabilidad otra vez. Su móvil volvió a vibrar. Esta vez sí lo tomó. Era un audio. La voz de Kiko tenía ese temblor que ella reconocía desde siempre, una mezcla de torpeza emocional y necesidad. Decía que estaba cansado de la distancia, que la echaba de menos, que quería hablar sin cámaras, sin intermediarios, sin dobles intenciones. Decía que necesitaba cerrar una etapa y abrir otra, que estaba dispuesto a pedir perdón, que entendía su silencio. Isa se quedó quieta. No lloró. No sonrió. No habló. Solo escuchó. Y cada palabra abría una puerta que ella había intentado mantener cerrada. Pasaron minutos largos, densos, en los que no sabía qué hacer. Salió al balcón para tomar aire. Una brisa suave movía las plantas que había colocado semanas atrás, intentando llenar de vida un espacio que a veces se le hacía demasiado silencioso. Allí, en ese pequeño refugio, se permitió sentir. No era fácil. Tampoco era imposible. Pensó en su hijo, en lo que él merecía aprender sobre la familia, el perdón y los vínculos que se rompen pero pueden repararse. Pensó en su madre, en cómo cualquier gesto entre hermanos siempre acababa impactando en ella. Pensó en sí misma, en la mujer que era ahora, más firme, más consciente, más protectora de su paz. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si seguir evitando la reconciliación también era una forma de herirse a sí misma. Dejó que esa pregunta se quedara con ella. Caminó por el balcón, descalza, sintiendo el frío del suelo en la planta de los pies, intentando anclar su decisión a la realidad y no al impulso. Finalmente, volvió al salón, se sentó, respiró y abrió el chat de su hermano. No sabía qué escribir. Había demasiadas palabras posibles. Pero ninguna parecía suficiente. Así que escribió algo simple. Necesito tiempo. No era un no. Tampoco era un sí. Era honestidad. Era el espacio que necesitaba para no volver a un lugar donde pudiera lastimarse de nuevo. Era una forma de decir que lo escuchaba, que lo consideraba, que no lo ignoraba. Y, al mismo tiempo, una forma de proteger su equilibrio. La respuesta de Kiko llegó casi al instante. Lo que necesites. Aquí estoy. Isa se quedó mirando esa frase durante un largo rato. Había algo diferente en ella. Una humildad que no siempre había visto. Una paciencia nueva.
una voluntad de esperar, de ceder, de no presionar. Eso, aunque fuera pequeño, significaba mucho. Guardó el móvil, se recostó en el sofá y cerró los ojos. Sintió que el mundo se detenía unos segundos. Y en ese pequeño paréntesis emocional comprendió que la historia entre ellos no estaba terminada, que había capítulos que aún podían escribirse, que, a pesar de todo lo vivido, quizás todavía existía un lugar donde encontrarse sin reproches, sin culpas, sin ruido. Cuando Isa abrió los ojos después de aquel breve descanso, sintió que algo dentro de ella se había recolocado. No era una transformación completa ni un cambio radical, pero sí una ligera variación, como cuando un objeto mal colocado finalmente encaja en su sitio. El silencio de la casa ya no le pesaba igual. Seguía ahí, pero ahora estaba cargado de preguntas nuevas, de posibilidades que antes ni se permitía considerar. Se incorporó lentamente y se preparó un vaso de agua. Mientras bebía, apoyada en la encimera de la cocina, volvió a pensar en las palabras del audio de su hermano. Las repasó una por una, intentando desmenuzar aquello que sonaba auténtico de aquello que tal vez era fruto del arrepentimiento momentáneo. No quería caer otra vez en un ciclo de acercamientos que terminaban en decepciones. No quería repetir viejos patrones que tanto daño les habían hecho a ambos. Pero tampoco quería vivir eternamente a la defensiva. Recordó una conversación que había tenido hacía algún tiempo con una amiga cercana. Hablaban sobre la familia, sobre esas raíces que, por mucho que se intentaran cortar, siempre dejaban marcas. Su amiga le había dicho algo que en aquel momento no quiso escuchar. A veces, aunque duela, reconciliar no es volver al punto inicial, sino construir uno nuevo. Isa no había estado preparada para entenderlo entonces. Pero ahora esa frase resonaba en su mente como un eco inesperado. ¿Y si lo que tocaba no era volver al pasado, sino crear algo distinto, algo más sano, más real? Mientras pensaba en todo eso, el sonido de una llave en la puerta la sacó de golpe de sus pensamientos. Su pareja entró, saludándola con una sonrisa suave, una de esas que ella siempre encontraba reconfortantes. Él notó enseguida que algo pasaba. No tardó ni 2 segundos en leerle el rostro. ¿Estás bien? Isa asintió, aunque no del todo convencida. Ha sido un día raro, respondió. Él se acercó, le acarició el brazo y esperó. Sabía que Isa hablaba cuando se sentía preparada, no cuando se le exigía. Esa complicidad siempre la hacía sentirse segura. Pasaron unos segundos antes de que ella finalmente dijera: «Kiko quiere reconciliarse». La frase flotó entre ellos como un suspiro contenido. Su pareja no reaccionó con sorpresa. Sabía que esa posibilidad siempre estaba latente, como una sombra que se acercaba y se alejaba según las circunstancias. «¿Y tú qué quieres?», preguntó con calma. Isa bajó la mirada. «No lo sé. De verdad que no lo sé». «Está bien no saberlo», respondió él. «Lo importante es lo que tú sientas, no lo que el resto espere». Isa sintió un pequeño nudo en la garganta. ¿Cuántas veces había sentido que todos opinaban sobre su vida sin entenderla realmente? ¿Cuántas veces había tenido que cargar con expectativas ajenas mientras intentaba sobrevivir emocionalmente? Que alguien le dijera que estaba bien no tener respuestas inmediatas era un alivio enorme. Ella se sentó en la mesa, él frente a ella, y por primera vez desde que recibió aquel mensaje se permitió hablar en voz alta. «Me da miedo volver a confiar. Tenemos un historial complicado. Cada vez que nos acercamos, algo pasa. Algo se rompe. Eso es normal», dijo él. «Pero la pregunta es, ¿te gustaría que fuera diferente?».
Isa se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Sí. Aunque me dé miedo admitirlo, sí. Una parte de mí siempre ha querido que las cosas entre nosotros funcionen. Pero no quiero ser la única que ponga esfuerzo. Y no debería serlo, asintió su pareja. Si esta vez él quiere hacerlo bien, tendrá que demostrarlo. Sin prisas. Sin presión. Isa tomó aire. Le he dicho que necesito tiempo. Y has hecho bien, respondió él. Ese es el primer paso. El resto, ya lo verás. La conversación le trajo un poco de paz. Con esa tranquilidad, Isa decidió preparar algo de cena, aunque no tenía mucha hambre. La rutina doméstica la ayudaba a relajarse. Los sonidos del agua, del aceite calentándose, de los cubiertos en la encimera, creaban una especie de música que la hacía sentir más presente, más conectada con el momento. Mientras cortaba unas verduras, un pensamiento inesperado la atravesó. Sabía que su hermano estaría esperando. Sabía que él interpretaría ese necesito tiempo como una señal de esperanza, como un hilo al que aferrarse. Y ella no quería que ese hilo se rompiera. No todavía. Esa noche, después de la cena, se acostó temprano. Pero el sueño tardó en llegarle. Su mente seguía dando vueltas, haciendo conexiones que le costaba aceptar. Pensaba en la primera vez que ambos se distanciaron de verdad. Recordaba el tono de su hermano, recuerda las palabras que se dijeron, recuerda el dolor que le costó admitir en aquel entonces. Pero también recordaba cosas buenas. Como cuando él le enseñaba música, cuando la llevaba en moto por el campo, cuando le decía que siempre cuidaría de ella. Cómo una relación podía contener tanto amor y tanto daño al mismo tiempo. Eso era lo que más la confundía. Eso era lo que más pesaba. Terminó durmiéndose sin darse cuenta, con el móvil sobre la mesita de noche, sin notificaciones nuevas. A la mañana siguiente, un rayo de luz se coló por la ventana, iluminando la habitación de forma cálida y suave. Isa abrió los ojos lentamente. Por un instante, había olvidado todo lo del día anterior. Y ese instante fue agradable. Pero luego volvió la memoria. Volvieron las preguntas. Volvieron las sensaciones encontradas. Miró el móvil. Nada de Kiko. Ni un mensaje. Ni un audio. Ni una llamada. Y eso le sorprendió. Tal vez porque esperaba insistencia. Tal vez porque, de algún modo, eso solía pasar. Pero no. Él estaba haciendo exactamente lo que ella pidió: esperar. Se levantó, se vistió, preparó café. El vapor ascendía en espirales mientras ella se apoyaba en la encimera, escuchando el leve murmullo de la casa despertando. En ese momento sintió algo que no esperaba, un cierto alivio. Era como si su hermano, por primera vez en mucho tiempo, hubiera escuchado realmente lo que ella necesitaba. Eso, aunque pequeño, aunque frágil, era un avance. Decidió salir a caminar para despejar la mente. El aire de la mañana estaba frío pero agradable. Se colocó una chaqueta, unos auriculares y se dejó llevar por las calles casi vacías. Cada paso parecía sincronizarse con sus pensamientos. Y mientras caminaba, se dio cuenta de que llevaba mucho tiempo cargando un peso que ni siquiera sabía explicar con palabras. Su relación con su hermano siempre había sido un rompecabezas al que le faltaban piezas. Y quizás era momento de empezar a buscarlas, aunque el proceso fuera lento. Cuando llegó al parque, se sentó en un banco y observó a la gente pasar. Niños corriendo, personas paseando a sus perros, parejas conversando. Y en medio de todo ese movimiento cotidiano, Isa sintió que su vida estaba cambiando sin que nadie lo supiera. Miró el cielo,
Respiró hondo y se permitió una verdad. Quería intentarlo. Tal vez no hoy. Tal vez no mañana. Pero en algún momento cercano. Quería ver si una conversación con su hermano podía abrir un camino nuevo. Dejó que esa posibilidad reposara en su interior. Sacó el móvil. Lo sostuvo entre las manos. No escribió nada. Pero abrió su chat. Lo miró durante varios segundos. Y por primera vez desde que todo comenzó, una parte de ella sonrió. Ese gesto era diminuto. Pero era el primer hilo de una reconciliación posible.